Entonces, bueno, hasta antes de este receso, en donde ya algunos pudieron, bueno, dar continuidad, estuvimos hablando sobre lo que fue la inducción, lo que fue la compensación, la administración de las compensaciones, y también estuvimos hablando sobre la selección, ¿vale? No en ese orden, pero estuvimos hablando de esos tres elementos. También otra de las cosas que es importante revisar, sobre todo como ingenieros en gestión, es la seguridad e higiene del personal. ¿Sí? El área de recursos humanos, sobre todo en industrias, ¿sí? Es aquella que también vela por, de alguna manera, junto con consultores en operaciones, junto con expertos. Ojo, el administrador de recursos humanos no tiene que saber absolutamente todo eso, sino simplemente estar resguardando la seguridad y la higiene del personal. ¿Sí? De alguna manera hay diferencias sustanciales entre esos dos términos. La primera hablamos de las condiciones físicas de las personas para prevenir accidentes. De alguna manera la seguridad habla de prevención de accidentes, ¿no? ¿Cuáles medidas tenemos las más populares cuando hablamos de eso? Hablamos la clásica de que, por ejemplo, si voy a manejar alguna situación de calor que tenga medidas preventivas, por ejemplo, el uso del casco en algunas industrias, el uso de calzado duro, como en este caso, por ejemplo, podría haber pisado una situación de estas, y esto no significa que te quite la posibilidad, pero de alguna manera te ayuda en algunos casos, ¿vale? Luego también estarán las condiciones de otro tipo de accidentes, en donde, por ejemplo, también la seguridad y la higiene están como muy de la mano, pero en este caso más sobre la parte física, la seguridad, sobre las lesiones, sobre las circunstancias que por descuido pueden llegar a terminar en tragedias. ¿Sí? Por ejemplo, hay puestos de trabajo con alto riesgo que es probable que mejor, o más bien, deberíamos atender con mayor determinación en caso de evitar accidentes, ¿no? Hablábamos en la clase sobre la parte de la tortillería, ¿no? ¿Cuántos prensados no conocemos o no vimos o no estuvimos en las manos en rumores por tener algún pequeño descuido? O por ejemplo, pensando en la taquería, también a lo mejor alrededor de descuidos puede haber situaciones devastadoras, ¿no? Entonces a lo mejor una cortada o algo por el Ah, estilo. sí, profe, ayer me di un quemadón con el comal. Entonces, las quemadas son parte de las cosas de la seguridad. Debes de correr. O sea, decir, ¿sabes qué? Si me descuido, por ejemplo, el aceite me lo puede aventar. O sea, por ejemplo, si yo aviento las cosas, el aceite incluso me puede quemar hasta la cara, ¿no? Entonces, o prender mal el gas, o cosas de esas, como en este caso a Zuri le puede llegar a pasar, pero también hasta el oficinista puede tener condiciones de inseguridad en algún tipo de cosas. Y por otro lado, con la pandemia y antes de ella, condiciones de higiene. ¿Sí? Cosas que a la larga, si no las cuidamos, puede ocasionarnos en una enfermedad bacteriológica o nos puede ser algo viral o, peor aún, pues bueno, no, dentro de ese bacteriológico viral, pues puede ocasionar consecuencias alrededor de la salud. Entonces, la primera va en acciones físicas y la segunda va en condiciones de salud. Ojo, está ahorita bien fácil ver la sanitización por la parte COVID. Todas las empresas de alguna manera entendieron la sanitización. Pero, antes de eso, había muchas empresas que no sabían que tenían que tener condiciones de higiene. Por ejemplo, si Gustavo, cuéntala. No, no, tosí. Ah, tosiste, ok. Sí, Por perdón. ejemplo, ¿cuántas empresas conocen que hacen comida con mesas de acero inoxidable? Y a veces son pocas, ¿no? Con mesas de acero inoxidable que corten, que las tablas de picar sean separadas por lo tipo de cosas que estás cocinando, ¿sí? Que de preferencia también sea de acero inoxidable, etcétera, etcétera. Que no haya, por ejemplo, esta está buena también para todos los que comen, que no haya animales cerca, ni baños cerca del lugar en donde cocinas, ¿sí? Que por ejemplo se sanitice en condiciones en donde tenga que ver con comida o todas las condiciones que tengan que ver con algo que pueda propagar enfermedades, ¿sí? Si les dijera
cuántos negocios hacen que nos comamos las heces de animales o heces de personas por lo que se volatiza? No me creerían. Y también todas las bacterias que se llegan a transmitir a través, por ejemplo, de una carne cruda, a través de verduras sin lavar, por ejemplo, y todas esas, ¿vale? No es que quitarles el hambre o que de alguna manera revisen lo que comen, pero pues para que lo tengan ahí en la mente, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, son condiciones que necesitamos buscar como empresa para podernos mejorar. Y Aquí hay en el empresas, volcán de tacos sí lavamos todo, profe, cuando guste. excelente. Entonces, Porque ahí sí, yo ceno aquí, imagínense si me ceno las heces de los perros. No, pues no. No exactamente. quiero. No quiero cenarme las heces de los perros ni de los pericos también, ¿eh? Que volatizan un montón las heces. Sí, bueno. Entonces, qué bueno, me da mucha calma saber que en el restaurante de Suricí, pero no todos tienen esa dicha, ¿no? De tener esa condición de sanidad. Entonces, esto nos sirve para ponernos en contexto. Las empresas tienen que tener cierto grado de higiene, y no solo por COVID, sino también por la misma operación que esta. ¿Ok? La idea de las condiciones de seguridad y higiene, pues de alguna manera es, ¿se acuerdan cuando hablábamos un poquito de los autores de Schulz, Becker y de Manser? Estuvimos hablando de Schulz sobre todo de que las enfermedades eran parte primordial de lo que debemos cuidar. Entonces, pues la higiene seguramente nos ayuda para enfermarnos menos y por lo tanto hace que entre menos falta haya, más productividad hay. Al mismo tiempo, la seguridad, ¿vale? De alguna manera es mantener la salud, aumentar la productividad a través de que los trabajadores estén en condiciones idóneas, de alguna manera reducir los efectos perjudiciales de las personas que tengan alguna enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera es importante, como nosotros, bueno, en este caso, como ustedes, como ingenieros en gestión empresarial, velar sobre la seguridad de higiene. Y es un tema que a ustedes les toma muchísimo mayor importancia, ¿sí? El administrador de recursos humanos per se sí lo puede velar, pero aún más fuerte si también esa administración de recursos humanos está en una industria. Entonces, la empresa vela por esas cosas porque incluso existen multas muy grandes en caso de que no. Hablamos del IMSS, hablamos del riesgo de trabajo, hablamos de condiciones que sí son importantes de cuidar como tal, ¿sí? Dentro de esto, normalmente las empresas, llámese industrias, tienen un plan de seguridad e higiene. Y la idea es tener contemplado en ese plan de seguridad e higiene todos los posibles riesgos que pueden existir en el lugar de trabajo para poderlos prevenir. Al mismo tiempo, también hablamos de que la misma industria, depende del tamaño y magnitud, tenga un servicio médico adecuado al tamaño que tiene. Ok, si estamos hablando de una empresa o una industria pequeña, el servicio médico puede ser pagado para terceros. O sea, si por ejemplo si te accidentas o te pasa algo, a lo mejor te recomiendan un lugar para que te lo paguen y etcétera, y puedas de alguna manera tener servicio médico. En empresas más grandes ya tienen incluso un médico de planta para que de alguna manera, si llega a existir alguna circunstancia que se salga de control, al menos él te atienda. ¿Sí? En empresas importantes sí las tienen. Y entonces, en el plan organizado de higiene laboral, son contemplar estas cosas. Es decir, ¿qué pasa si pasa algún accidente? Y si pasa determinados accidentes que estamos como medios, que son los accidentes populares que puede existir en la empresa en donde estoy, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, hace 2 minutos Suri nos comentó de una circunstancia que sabíamos que iba a suceder en algún momento, o que sucede muy cotidianamente. El quemarnos por aceite, quemarnos por el gas, el podernos tal vez, si nos descuidamos mucho, cortarnos un poquito en la picada de ingredientes, porque sabemos que puede suceder, porque es el sector en donde estás. Si fuera una minera, sería otra situación de higiene y de seguridad completamente diferentes. Si estuviéramos hablando de un Ternium, por ejemplo, estábamos hablando de otras condiciones completamente diferentes. Y así sucesivamente dependiendo de la empresa o industria en donde estás. ¿Sí? Entonces, la idea es saber qué riesgos tienes y a partir de esos riesgos poder empezar a ver
cómo prevenirlos. Vamos a irnos en un viaje ahorita de conocimiento, no se me... En un viaje de posibles cosas que pueden suceder, ¿sí? Los diferentes tipos de riesgos que pueden suceder. La idea es que dentro de los riesgos que vaya comunicando, váyanse preguntando que si de alguna manera u otra son cosas que me pueden pasar a mí o no. Todavía no, pero ahorita les voy a dedicar, a partir de qué camina, les voy a indicar y ustedes casi determinen, esto puede pasar, esto no puede pasar en la industria en donde estoy. ¿Ok? Dentro de los servicios médicos adecuados están las cosas que tenemos que tener como servicios médicos, ¿sí? Los exámenes médicos de admisión. Hay empresas que te piden un examen médico para saber si te contratan o no, para saber si tienes alguna tendencia a alguna enfermedad, ¿sí? Alguna circunstancia de primeros auxilios. Definitivamente, prácticamente las empresas, a partir de ser medianas o ser industria, deberían tener un botiquín de emergencia por lo menos, deberían tener un sistema de primeros auxilios y deberían tener de alguna manera, o por lo menos saber un poquito del historial médico que deben de tener personas, ¿sí? Supervisión en cuanto a la higiene y la salud. Muchísimas gracias, Silvia. Cuestiones en la parte de cómo relacionar la parte del enfermo, ¿sí? Y a lo mejor decir, ¿sabes qué? ¿Qué hospitales puedes usar? ¿Qué o no? Si estás con seguro, al menos que tenga contemplado lo del IMSS, etcétera. Una revisión. En empresas importantes hay revisiones de prevenir, es decir, ok, ¿cómo está la circunstancia de salud? Porque existen empresas o industrias que pueden tener a la larga, depende del puesto, un riesgo de salud importante, ¿sí? Hablábamos de que hay empresas que transmiten radiación, por ejemplo. Hay empresas que también transmiten alguna situación muscular por determinada posición. Y entonces tú como empresa también quieres saber cuáles son tus consecuencias de trabajar contigo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, uno va determinando qué servicios médicos son los más populares. Por ejemplo, y perdón que te esté utilizando demasiado, Suri, pero es como para hacerlo más fácil. En la parte de Suri, Está bien, profe, no hay problemas. En la parte de Suri está bien fácil saber que al menos quiero tener vendas. Al menos quiero tener vendas y ya preparada la hielera para caso de cualquier cosa. Sí, tener esas dos cositas al menos preparadas, porque pues puede haber quemaduras o pequeñas cortaduras, benditas, cosas de esas, creo que es lo que más debes de tener en tu botiquín. ¿Sí? Ay, ¿cómo se me está yendo? El que le echas así como yodo, ¿sí? Yodo y también para curaciones, creo que deberías tener en tu botiquín. ¿Sí? Porque eso es como lo común del sector en donde estás. ¿Sí? Y lo bueno que tengo la tienda a un lado, si no. Exactamente, curitas y vendas tú debes de tener, mínimo. Mínimo. Y papel por si se corta el dedo para detener la sangre siquiera. Para tenerla, aunque sea, exactamente. ¿Sí? Entonces tú debes de tener ese tipo de cositas pensadas, ¿no? Pensando a nivel gasto mínimo, ¿no? Pero sí debes de tener algo para como un alcohol, cosas de esas. ¿Sí? Alcohol del 96. Bien, y sigamos. Gracias ahí por esta aportación. De alguna manera, servicios que también pueden ayudarte son hábitos de higiene y salud, supervisar un poquito los hábitos de higiene y salud, hacer colaboración con empresas para mejorar tus condiciones de salud de las personas que trabajan contigo y beneficios para tus pensionados y jubilados. ¿Sí? Son cosas que, ojo, esta última incluso puede ser el motivo de muchas personas para trabajar contigo. Es decir, ¿sabes qué? Oye, tratas bien a tus pensionados y jubilados. Y no solamente lo de lado del IMSS, pues adelante, puede ser una prestación adicional. En donde yo he conocido empresas, ¿me escuchan? Porque de repente me salió que soy inestable en conexión. Sí. Se corta en ratitos, pero se escucha bien. Ok, espero que no se corte ahorita. No me van diciendo. Bien, a ver, me pongo que sea. Teoría tendría que salir ahorita mejor el audio. Entonces, otra de las circunstancias, o lo que están viendo incluso las empresas, es que sus jubilados estén bien.
que sus jubilados incluso no estén estresados. Y hay empresas que están volteando a ver hacia la salud del jubilado, y que los hacen partícipes de las nuevas cosas de la empresa. Es una tendencia que también está agarrando. Aparte del reclutamiento 2.0, pues también hacer partícipes a los jubilados. Muy bien, hablábamos de riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser riesgos laborales, ¿sí? En donde incluso hay expertos médicos que se dedican a ver si fueron riesgos laborales o fueron riesgos derivados del trabajo o no fueron riesgos laborales. Recuerden, una empresa con altos accidentes laborales tiene que pagar más prima de seguro. Una empresa que tenga más accidentes también es una empresa que tiene menos personal, menos personal que esté al 100% salud. Por lo tanto, es una nómina más cara, porque tienen que hacer con menos personas la misma operación. Entonces, es importante para la empresa determinar los riesgos de trabajo. Es decir, ¿qué cosas me pueden amenazar el que mi operación esté a perfección? Y entonces, pues están las partes sobre algunas situaciones, agentes biológicos, algunas situaciones de que me pueda generar algún accidente, etcétera, etcétera, y los voy previniendo, ¿sí? Dentro de eso, pues está el riesgo laboral que les dije, las enfermedades derivadas del trabajo, que también hay que checar, y las prevenciones para que no suceda ninguna de esos dos anteriores. Ok, muy bien. Dentro de los riesgos de trabajo, vamos a hablar sobre riesgos físicos, sobre riesgos de seguridad, riesgos químicos, riesgos biológicos y riesgos ergonómicos y psicosociales. Es cuando hablábamos que existía la NOM 35 para los factores de riesgo psicosociales. ¿Sí? Dentro de las condiciones de seguridad, están a checar, por ejemplo, tengas la superficie de trabajo ideal en buenas condiciones. Vamos haciéndolo bien extremo para que a partir de eso vayamos. Chicos, ¿qué pasa si tu lugar de trabajo tiene piso resbaloso? ¿Qué puede llegar a existir en el peor de los casos? Un accidente, romperse una mano, una pata. Un pie o algo. Imagínense que vayamos dentro de ISEP, es más, lo voy a poner dentro de ISEP y que de alguna manera fueras al baño y que justo a la entrada estuviera tan resbaloso que todo el mundo se cayera. Imagínense qué puede pasar en una persona que caiga mal. Y como dijo Silvia, pues la manita, el pie o cosas de esas que puedan tener alguna consecuencia. Y estamos hablando de una institución nada más. Imagínate en una industria en donde tienen escaleras, ¿sí? Yo por ejemplo, trabajaba en un lugar, en una oficina, incluso con condiciones de seguridad, que tenía escaleras voladas. Yo en lo particular, para condiciones de seguridad, las escaleras voladas para mí se me hacen bastante complicadas. Escaleras voladas, para que lo tengamos en contexto, al menos yo lo conozco así, son esas escaleras que no tienen barandal. Sí. ¿Sí, Gustavo? Ya. Pero ya, sí. ahí una pregunta nada más. Ahí en el ISEP no tenemos seguro, ¿verdad? Buena pregunta. Según yo, sí hay una especie de seguro. Si quieres esa sí, pregúntala a coordinación o algo así. Ahí sí te la debo completamente, no la traigo en el chip ahorita. Porque imagínese no tenerlo y una caída ahí a muchos que ya, y que sea, pues, ahora algo sí que peligroso. lesiones Claro. fuertes, probables demandas para la empresa. Tranquilo, Gustavo, no Bueno, busques, porque ojo, no quiero que te me pongas como en Estados Unidos, que buscan el accidente para que eso, sí, pero bueno, no, sí, o sea, sí, pues, te comprendo. ser realista, nada más. Sí, claro, sí, no sé, creo que sí, no, te mentiría, nada más es algo que puedes preguntar, pero lo que sí es que puede existir esa condición de riesgo. ¿No se han fijado que las escaleras tienen normalmente como dos banditas abajo, como grises? Esas ayudan para que posiciones bien el pie. Y ojo, al menos esas escaleras tienen descansos. Los descansos también sirven para que si te caigas, no te caigas completamente, ¿sí? Para que no suceda como en las telenovelas, ¿sí? Que te caes completo y que ya pasa lo peor.
¿sí? Las escaleras voladas son algo que te invita a un accidente más cañón. Entonces, pues por eso, yo en lo personal prefiero que si ustedes trabajan en un lugar con escaleras voladas, les digan que les pongan aunque sea una baranda. Bueno, quitando eso, pues bueno, la superficie de trabajo es importante. Que no sea resbaloso y que no tengas accidentes. Y sí, Gustavo, es un buen planteamiento. Y también las herramientas también son importantes. Bridget, ¿dónde laboras, perdón? ¿Me acuerdas? ¿Me puedes repetir? ¿Dónde labora? ¿O laboraba? Mm, ¿Trabajó? no trabajo. ¿Que dónde trabajas? ¿Dónde trabaja? ¿Trabajaste en alguna vez? ¿O no No trabajado? trabajamos. No Trabajado, ok. trabajo. Ok. Daniela, Mande, ¿trabajaste? ¿En dónde? trabajo, pero es negocio familiar, ¿Dónde? como en una tienda de abarrotes. En una tienda de abarrotes. Va. Es que para cambiarle de taquería a tienda de abarrotes ahora, entonces. También Ok. tengo tilde de barrotes. Ah, ¿también? Ok, todo alude a ti entonces ahora, Suri. Bueno, imaginémonos que Suri y Daniela, las dos, tienen que tener herramientas para hacer su trabajo, ¿vale? Por ejemplo, las tiendas de abarrotes tienden a tener estantes altos y tienen aunque sea el palito para bajar todas las cosas, ¿no? Pero si no tuvieran las herramientas suficientes para poder desempeñar su trabajo, las cosas se complican, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, a lo mejor es importante saber qué herramientas llegas a tener y de esas herramientas que puede existir peligros al poder usarlas, ¿sí? En otras industrias, pues son las motosierras, los martillos, en las tortillerías la máquina de las tortillas, en la tienda de abarrotes, pues no creo que haya tanto riesgo en algunas cosas, pero pensándolo así, a lo mejor algo filoso o algo que tengas que manejar, por ejemplo, el cuchillo, cuando tienes que cortar el queso, cuando tienes que cortar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí puede existir algunos riesgos por ahí. Las máquinas, ¿sí? Hay que instalarse con cuidado y con las instrucciones del fabricante. Y la electricidad es otro riesgo de condición de seguridad. Por ejemplo, hay unas cinco cosas que se deben de cuidar con la electricidad. Cortar las fuentes de tensión, o sea, de alguna manera tienes que checar. Y sobre todo nada más en el recuerda es que el más sencillo de todos. Recuerda que los cortes a la luz o los cambios abruptos de la luz, pues también te pueden ocasionar incluso problemas peligrosos. Más si no tienes un buen aislamiento. Recuérdense que la luz necesita conducción para poderse transmitir y cuando tienes conducción, las cosas se pueden poner peligrosas para ti. Entonces, no pises terrenos mojados, sobre todo descalzo o que estés descalzo en el piso o algo por el estilo. Entonces, hay que checar bajo qué condiciones estás con la parte de la electricidad, ¿sí? Usa guantes cuando tengas que trabajar con algo relacionado a la luz, ¿sí? Porque puede existir chispazos. Lo que necesitas siempre es tener maneras de que no termines conduciendo con tu cuerpo o que termine en tu cuerpo la electricidad. Cosas que conduzcan, que puedan tener como una salida, una tierra. ¿No han escuchado el término haz tierra? No, yo no. Sí, ¿No? ¿Sí? El que sí. soy Sí, ingeniero electricista. pues, perfecto. César, ¿verdad? Damián Íñiguez. Sí, no, Damián. Bien, Hey, ¿dónde estás, nomás que Damián? eh, Ah, no tengo Damián, internet. Daniela, ya. Somos parejita. Ya. Sí, es cierto. Ok, entonces, ¿el hacer tierra qué es? Damián. Hacer tierra es un dispositivo. Bueno, no es un dispositivo, es. ¿Cómo les puedo explicar? Algo sencillo para entender. Por favor. Bueno. O si, a ver, Dani, ¿lo dices o intento yo hacerlo con mis miradas de administrador? Se durmió. Se quedó dormido.
Se traba un poquito. Es hacer contacto con el piso húmedo. Ahí es cuando se aterriza. No, porque si es contacto con el piso húmedo, terminas siendo quedaste tú el ya. conductor y ahí quedaste. Hacer tierra es tener algo por donde pase la corriente eléctrica afuera de ti. La cosa es, si se queda en el cuerpo, valió. Es en donde las cosas se pueden poner peligrosas. Hacer tierra es cortar el flujo de la electricidad en algún momento o hacer que resbale, que no entre en ti, en esa parte del cuerpo. Por ejemplo, usar bota y tratar de no estar en un piso que esté con humedad ayuda a que no entre y se quede en ti la electricidad. ¿Vale? Entonces el hacer tierra es eso. Le llaman hacer tierra, poner a tierra, que literal lo que es, te pones a ti mismo en la tierra. Por ejemplo, si llega, creo que lo puedo explicar bien con un rayo. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el rayo llega al lugar más alto que ve, que tenga conductividad? El lugar más alto con conductividad es el que va a llegar. Entonces, si estás en un monte, en una loma, y tú eres la cosa más alta con conductividad, te va a usar a ti y te puede caer un rayo. Entonces, uno de los tips que hacen es ponerse en 4. Antes de que caiga cualquier rayo, estés en 4 o estés más chaparro en la que estás y que al mismo tiempo estés en condiciones de hacer tierra para que no seas un medio de conductividad. Entonces, por esa parte vas haciendo tierra. ¿Por qué te pones con la tierra? No literalmente la tierra, pero al menos haces que baje. Bueno. Entonces, va más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, por ahí, chicos, la parte de condiciones de seguridad. Recuerden, la electricidad hay que tratarla con cierto cuidado. Guantes y botes de preferencia. Muy bien. Incendios. ¿Sí? A partir les dije que a partir de esta de condiciones, chequen, hagan como un playlist de cosas que vas a ocupar. A ver, ¿cómo checar esto? ¿Cómo checar esto? Muy bien. Los incendios. Hay el riesgo también de que se pueda incendiar el lugar donde estás. Pregúntate, ¿qué tantas cosas flamables tienes por ahí? Recuerden que la madera es altamente flamable. Recuerden que el papel es altamente flamable. ¿Sí? Las telas son flamables. ¿Sí? ¿Qué cosas tienes flamables? Es importante más o menos verlas y qué tan cercano están a las fuentes de calor. ¿Sí? Entonces es importante para tenerlos en consideración y aparte tener simulacros de incendios. Me van a decir, maestro, ¿las casas o habitación se incendian? Depende, pero sí hemos visto casos en casas de habitación que sí se incendian. Aquí en Colima, a pesar de que son normalmente materiales que son más aislantes que las de madera, que en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces siempre cuiden más o menos en dónde están tus fuentes de calor. ¿Sí? Almacenamiento, manipulación y transporte, pues de alguna manera cómo almacenan las cosas eviten accidentes de trabajo, ¿sí? Aquí les puedo compartir una en donde que a lo mejor yo una vez estaba manipulando con Diablo, un diablito que estamos transportando mercancía y a partir de eso me accidenté. Entonces, tuvo que ver, uno, por mi falta de capacitación en el manejo del Diablo, dos, algunas situaciones en donde no estaba bien cuidado o no estaba bien regulado esto. Entonces hubo circunstancias de accidentes por el mal manejo de almacenamiento, manipulación y transporte. ¿Sí? La señalización no solamente es un simple capricho, sino también ayuda demasiado a disminuir bastantes accidentes. Por ejemplo, y no tiene que ver incluso con en caso de un sismo, ¿no? ¿Tienen ustedes accesos y puntos de salida para los sismos? La respuesta es en la escuela, sí. Sí. En el lugar de trabajo probablemente. Es algo que te pide normalmente Protección Civil cuando quieres tener un establecimiento físico, que tengas señalizado ciertas circunstancias, ¿sí? Y también normalmente hace señales en situaciones de peligro, ¿ok? Y mantenimiento. Recuerden que las cosas que no se mantienen se pueden descomponer y si se descomponen en algunos lados generan accidentes. Entonces deben de estar haciendo mantenimientos de la maquinaria
en aquellas que sea necesario para que no genere ningún accidente. ¿Sí? Los carros, por ejemplo, ¿sí? Necesitan mantenimiento. Ok, ahora sí. Dentro de riesgos físicos, aquí les voy a poner algunas cosas. Riesgos físicos. El ruido es un riesgo físico, ¿sabían? ¿Sí? Si existe mucho ruido como tal, puede existir mayor fuente de riesgo físico. ¿Sí? El ruido puede generarte a la larga sordera. ¡Hey! ¿Qué tal? No escucho. Imagínense en las empresas como carpinterías, textiles, tortillerías, ¿qué otros de las comunes que generen demasiado ruido de las máquinas? Me estoy yendo, por ejemplo, estas que las máquinas generan mucho ruido, a la larga genera sordera. Trabajar en un antro, en un bar, te genera sordera a la larga. ¿Sí? Al mismo tiempo el ruido puede generar taquicardia, puede generar problemas de comunicación porque la comunicación se pierde a través del ruido. ¿Sí? Puede ocasionar que haya demasiada disminución en la capacidad de concentración. Piénsenlo. Alguien de aquí que trabaja en oficina, que de repente su compañero de trabajo pone música a todo volumen, o que ustedes son los que ponen música a todo volumen, probablemente Yo no trabajo, pero a un lado de mi casa, los domingos, justamente cuando dormía en la mañana, a las 7 de la mañana ponían la música a todo volumen. Y yo duermo en el cuarto de un lado de su casa. No, pues ya verá. Ya los quieres mutilar. En este caso, sí, la verdad sí quería levantarme a decirles, pero pues es aceptable porque también es su día de descanso y pues todo así. Y del tuyo ya no. ya fueron Exacto, tu el mío ya despertador no el día es. de hoy. Exacto, está bien, está bien. Entonces, bueno, los tienes de despertador, pero definitivamente eso te puede poner problemas para comunicarte, porque tienes que aguantarte el ruido mientras tú estás así manejándote. A la larga también somnolencia y existir cosas. Y digo, gracias a ese ejemplo, por ejemplo, del ruido, imagínate que estuvieras concentrada en algo, pues a lo mejor te quita la concentración. Entonces ahí viene uno de los riesgos físicos. Sí, me quitaba el sueño. Te quitan el sueño. Exactamente. Pero no solamente el ruido es un riesgo como tal, también la vibración. Muchas máquinas tienen vibración. Muchas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ubican en la construcción esta que perfora, la perforadora. ¿Sí? Tiene rebote. Las pistolas tienen rebote. Las motosierras tienen rebote. Hay muchas máquinas que tienen rebote como tal. Y me van a decir, bueno, ¿eso tiene el riesgo? Pues sí, de lesiones, de lumbalgias a la larga, hacer problemas con la fuerza de agarre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, las mejores máquinas son las que tienen menos rebote. Chicos, como dato curioso y como asterisco, ¿sabían que hay empresas, o más bien, laboratorios que se encargan de ver cómo está tu fuerza de vibración en las máquinas y a partir de eso poder mejorar tus especificaciones técnicas para bajarle la vibración y que tenga mayor calidad tu producto? O sea, sé que el laboratorio te lo puede medir. Ahí está el asterisco, la cámara anecoica. ¿Le han escuchado hablar la cámara anecoica? Altamente probable que no. Bueno, la cámara anecoica es una cámara que tiene muchos conitos, ¿sí? Son aislantes de todo sonido externo. Si tú te metes a la cámara anecoica solo, absolutamente solo, vas a escuchar bien fuerte tus latidos del corazón. Pero fuertísimo. ¿Por qué? Porque aísla todos los ruidos ambientales. Y les digo, ese aislante de todo ruido ambiental lo que hace es poder ver lo que se le llama la reverberación de ciertas máquinas. Tú puedes a partir de la máquina que ver con fórmulas qué tanto vibra, qué tanto genera ruido interno y a partir de eso poder medir y mejorar la calidad de tu máquina.
¿sí? Entonces, a partir de eso, también ustedes pueden tener unas mejores máquinas que permitan menos vibración y al mismo tiempo sean menor el riesgo físico a la larga, ¿sí? Piénsenlo, imagínense manejar una motosierra 30 años, ¿sí? Dices, en un día no pasa nada, sí, pero 30 años, ¿sí? Entonces, entre menor reverberación tenga, entre menor vibración tenga, menos probabilidad de que exista alguna situación alrededor de la vibración. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Dudas, ansiedades? ¿Ok? Bien. La radiación, chicos. Hay diferentes tipos de radiación, ¿sí? Una de estas es la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Dentro de la radiación no ionizante está la radiación ultravioleta, ¿sí? Estas tienen que ver con las soldaduras, con las lámparas fluorescentes, con la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Estas, de alguna manera, al tener esta radiación o esta iluminación que va sacando, pues puede ocasionar bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes sabían que por eso, por eso, si se fijan, los soldadores tienen máscara, ¿sí? Se fijan que cuando están soldando tienen una máscara, o los que son así como muy aventados, soldan y se ponen unos lentes nada más, pero voltean para otro lado, porque la chispa los puede dejar ciegos, ¿sí? Las chispas pueden lesionar el ojo y puede generar quemadura. En teoría, estas personas, por ejemplo, los soldadores, deberían de tener máscara, guante y al mismo tiempo todo cubierto para cualquier tipo de quemadura. ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo físico que también puede existir, quemadura por radiación ultravioleta. Luego también la radiación infrarroja, pues depende del sector, pues cuando trabajas con hornos, cuando trabajas con situaciones de mucho, mucho, mucho calor, ¿sí? Pues el calor mismo emite radiación infrarroja. Si se dan cuenta, ustedes no pueden voltear a ver el sol directamente. ¿Por qué? Si un día intenten ver el sol directamente durante un buen tiempo, o intenten ver un eclipse y me cuentan cómo les va. ¿Sí? Ustedes saben que no lo pueden ver directamente. ¿Por qué? Por la radiación misma. ¿Ok? Chicos, ¿se vuelven a conectar?